Existe una persona que conoces. Tal vez seas tú mismo. Alguien que hizo todo bien. Buscó a Dios, cambió hábitos, comenzó desde cero una, dos, tres veces. Alguien que oró, que creyó, que se levantó después de cada caída. Y aún así, cuando llega la noche y el ruido del mundo se detiene, todavía existe esa sensación de que algo fundamental aún no ha sido resuelto. No es un dolor agudo. Es una inquietud silenciosa, como si dentro de ti hubiera un engranaje que sigue girando en la dirección equivocada, incluso cuando todo a tu alrededor aparentemente está en su lugar. Eso no es falta de fe. No es debilidad de carácter. Y definitivamente no es castigo. Eso es el resultado de un sistema que nunca fue tocado. Jesús sabía eso. Y durante toda su trayectoria, no dejó de señalar ese sistema. No de forma directa, no con términos técnicos, no con doctrinas complejas. Lo señalaba a través de historias, preguntas y silencios estratégicos. Porque comprendía algo que la mayoría de las personas aún no comprende hoy. No cambias una vida tocando la superficie. Cambias una vida llegando al lugar donde la vida realmente comienza. Y comienza mucho antes del comportamiento. Antes de la decisión. Antes del esfuerzo. Comienza en un lugar que la mayoría nunca aprendió a observar. Lo que vas a entender a lo largo de este viaje no es una lista de enseñanzas. Es un descenso. Una arqueología interna por las capas de tu propia mente, hasta llegar al punto exacto donde los ciclos se forman, donde las historias sobre uno mismo echan raíces, donde la transformación real se estanca o florece. Y tal vez por primera vez, estés entendiendo por qué tantas cosas nunca cambiaron. Y el guía de este descenso es alguien que vivió hace 2000 años y que, cuanto más lo estudias, más parece que estaba décadas adelante de todo lo que la psicología moderna todavía está intentando nombrar. Existe dentro de cada persona algo que podemos llamar la conversación que nunca se detiene. No es algo que eliges tener. Simplemente está ahí. Desde el momento en que despiertas hasta el segundo en que finalmente te duermes, existe una voz interna que comenta, interpreta, juzga, anticipa y concluye sobre todo lo que sucede a tu alrededor. Esa conversación decide si una oportunidad parece prometedora o aterradora. Determina si un elogio es recibido con gratitud o descartado con desconfianza. Define si un fracaso es temporal o definitivo. Elige lo que mereces, lo que es posible para ti y dónde están tus límites. Y la mayoría de las personas nunca se detuvo realmente a escuchar lo que esa voz está diciendo. Jesús sí se detuvo. Y más que eso, ayudaba a otras personas a detenerse también. Cuando encontró a un hombre que había pasado 38 años junto a un estanque, incapaz de caminar, lo primero que Jesús preguntó no fue sobre la parálisis física. Preguntó, ¿quieres ser sanado? En Juan capítulo 5. Parece una pregunta cruel para alguien que había sufrido durante tanto tiempo. Pero Jesús no estaba siendo cruel. Estaba siendo quirúrgico. Porque sabía que después de tanto tiempo en esa condición, la conversación interna de aquel hombre ya no hablaba sobre sanidad. Hablaba sobre por qué la sanidad era imposible para él específicamente. Había creado toda una identidad alrededor de la parálisis. Y una identidad no abandona a la persona. La persona la carga, la defiende, la alimenta, incluso cuando la parálisis deja de ser física y se vuelve mental. Piensa con sinceridad. ¿Cuántas de tus limitaciones actuales ya no tienen que ver con circunstancias? ¿Cuántas ya se volvieron parte de lo que llamas así soy yo? ¿Cuántas ya entraron en tu conversación interna como hechos establecidos y no como interpretaciones que podrían ser cuestionadas? Ese es el primer nivel del sistema que Jesús estaba identificando. No lo que haces. No lo que dices. Lo que te dices a ti mismo en silencio, repetidamente, sin darte cuenta. Pero existe una capa todavía más profunda. Y aquí es donde la mayoría deja de entender lo que Jesús realmente estaba enseñando. Existe una diferencia enorme entre aquello que dices creer y aquello que realmente crees. Puedes decir que crees que eres amado y, el mismo día, interpretar un silencio como rechazo. Puedes decir que crees ser capaz y, en el momento de la oportunidad, encontrar 10 razones para no intentarlo. Puedes decir que crees que las cosas pueden cambiar y, en el fondo, actuar como si estuvieras seguro de que no cambiarán. Eso no es hipocresía. Es la distancia entre la creencia declarada y la creencia operativa. La creencia declarada es lo que afirmas. La creencia operativa es lo que guía tus comportamientos cuando nadie está mirando, cuando aparece la presión, cuando el miedo habla más fuerte. Es la creencia que está dentro del sistema, no en la vitrina. Jesús tocaba esa distancia todo el tiempo. En Marcos capítulo 5,
una mujer que había sufrido durante 12 años decidió tocar el borde de su manto. Ella no pidió permiso. No esperó una confirmación. Actuó a partir de una convicción que ya estaba funcionando antes de que el toque ocurriera. Y cuando Jesús respondió, no dijo que fue el gesto lo que la sanó. Dijo que fue su fe. No el toque. La fe. No el gesto externo. El estado interno que generó el gesto. Eso cambia completamente la forma de entender la transformación. Porque la mayoría de las personas intenta crear gestos externos esperando que los estados internos aparezcan después. Intentan actuar con confianza esperando que la confianza surja. Intentan comportarse como alguien transformado esperando que la transformación ocurra por contagio. Pero Jesús mostró el camino inverso. La mujer no tocó para ver si funcionaba. Tocó porque dentro de ella ya existía una decisión tomada. La acción fue apenas la expresión de algo que ya existía internamente. Y tal vez sea exactamente aquí donde muchas personas pasan años atrapadas. Intentando producir por fuera algo que todavía no nació por dentro. Y eso levanta una pregunta que necesitas responder con honestidad. ¿Qué está operando dentro de ti hoy? No lo que declaras. Lo que guía tus decisiones cuando nadie está mirando. Existe una enseñanza que la mayoría lee como un versículo de belleza poética y rara vez se detiene a entender como una instrucción técnica sobre el funcionamiento de la mente. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Eso no es solo una metáfora. Es un diagnóstico. Piensa en una persona que, en cada conversación, encuentra una forma de mencionar lo difíciles que están las cosas. No importa el tema. El camino siempre vuelve allí. Otra que, ante cualquier situación nueva, anticipa lo que puede salir mal antes de considerar lo que puede salir bien. Otra que, cuando alguien se acerca con generosidad, encuentra una razón para desconfiar. Esas personas no están siendo dramáticas. Están siendo transparentes, sin quererlo, sobre aquello de lo que están llenas por dentro. Jesús no estaba enseñando que las palabras tienen poderes mágicos. Estaba enseñando algo mucho más preciso. Lo que dices revela lo que está operando internamente. Y lo que opera de forma repetida y no cuestionada termina moldeando la forma en que percibes toda la realidad. Porque la mente no es una cámara. No captura el mundo tal como es. Filtra el mundo a través de lo que ya está dentro de ella. Si el filtro está cargado de escasez, encontrarás evidencias de escasez en cualquier lugar. Si está cargado de traición, verás traición donde tal vez solo exista distancia. Si está cargado de incapacidad, interpretarás la dificultad como confirmación de que no fuiste hecho para eso. Y lo que hace esto tan poderoso y al mismo tiempo tan peligroso es que no percibes que estás usando un filtro. Crees que simplemente estás viendo la realidad. Eso es lo que Jesús llamó tinieblas en Mateo capítulo 6, cuando habló de los ojos como lámpara del cuerpo. Y agregó algo que pocas personas notan. Si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuán grandes serán esas tinieblas? No estaba hablando de visión física. Estaba hablando de percepción. La mirada enferma no es la mirada que ve mal. Es la mirada que ve de forma distorsionada y no sabe que es una distorsión. Es la persona que está en tinieblas y cree que está en la luz. Y ese es el tipo de problema que el esfuerzo no resuelve. Porque puedes esforzarte inmensamente dentro de una percepción distorsionada y solo ir más profundo en la dirección equivocada. Aquí entra la enseñanza más incomprendida de Jesús sobre la mente. No la más famosa. La más incomprendida. La parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, generalmente se lee como una historia sobre tipos de personas. Pero Jesús no estaba clasificando personas. Estaba describiendo estados de la mente. Y más que eso. Estaba diciendo que el suelo, no la semilla, determina el resultado. El suelo compactado no es una persona mala. Es una mente que escucha pero no procesa. Que recibe información pero no deja entrar. Que escucha pero está tan cerrada por experiencias anteriores, decepciones acumuladas y protecciones construidas a lo largo del tiempo, que cualquier cosa nueva simplemente resbala por la superficie. El suelo pedregoso no es una persona débil. Es una mente que reacciona con entusiasmo pero no tiene profundidad de convicción. Que comienza con energía pero, ante la primera resistencia real, descubre que lo que sentía era emoción pasajera y no transformación arraigada. El suelo espinoso no es una persona perdida. Es una mente demasiado ocupada. Donde pensamientos de preocupación, comparación y exceso de información compiten por espacio con cualquier semilla nueva que intente crecer. En la disputa por la atención, lo urgente siempre termina ahogando lo importante. Y el suelo fértil no es una persona especial.
Es una mente cultivada, que aprendió a observarse, que desarrolló la capacidad de recibir, cuestionar, procesar e integrar. Jesús estaba enseñando algo que tardó siglos en ser articulado en otros lenguajes. El estado del sistema interno determina lo que es posible absorber. No la calidad de la información. No el esfuerzo de quien transmite. El estado de quien recibe. Y eso cambia completamente la pregunta que deberías estar haciendo. La pregunta correcta no es, ¿por qué las cosas que aprendo no permanecen? La pregunta correcta es, ¿en qué condición está el suelo donde planto lo que aprendo? Pero todavía existe una capa más allá del suelo. Una que Jesús reveló de forma casi imperceptible y que, cuando la ves, ya no puedes dejar de verla. En el desierto, en Mateo capítulo 4, Jesús fue confrontado por 3 sugerencias. Y el detalle que la mayoría pasa por alto es que esas sugerencias no eran sobre acciones. Eran sobre identidad. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate desde aquí. Si te inclinas delante de mí, todo esto será tuyo. Observa la estrategia. No era un ataque directo. Era una oferta condicional. Si eres quien dices ser, demuéstralo. Si tienes el poder que dices tener, muéstralo. Si lo que deseas es suficientemente importante, haz una concesión. Y Jesús no respondió al contenido de las ofertas. Ni entró en negociación. Porque entendió que la batalla no era sobre el pan, ni sobre el templo, ni sobre los reinos. La batalla era sobre donde buscaría la confirmación de quién era. Y exactamente esa es la batalla que ocurre dentro de ti todos los días. Cada vez que tomas una decisión basada en lo que alguien va a pensar, estás buscando confirmación de identidad afuera. Cada vez que evitas un riesgo porque tienes miedo de fracasar públicamente, estás dejando que la mirada ajena defina lo que puedes intentar. Cada vez que cedes en un punto que compromete lo que realmente crees para mantener aprobación, estás negociando tu identidad por seguridad emocional. Eso no es debilidad moral. Es el funcionamiento natural de una mente que todavía no encontró el lugar interno donde la identidad se ancla. Jesús tenía ese lugar. Y cuando llegaron las sugerencias, encontraron un punto fijo que no se movía por presión externa. No porque fuera impermeable, sino porque sabía de dónde venía lo que era. La pregunta que esto plantea no es simple, pero es esencial. ¿Dónde anclas tu identidad hoy? ¿En lo que produces? ¿En lo que los demás piensan? ¿En lo que todavía no has perdido? ¿O en un punto interno que permanece incluso cuando todo alrededor oscila? Porque después de que una mente despierta, nunca más consigue vivir dormida.